Llegar a la inmensidad de Guadalajara fue un shock para mí. Yo, Marta, provenía de un pequeño y tranquilo pueblo en los altos de Jalisco, donde las oportunidades eran casi inexistentes. Mi prima Adriana fue quien me propuso ir a la ciudad. La razón era urgente y vital. Mi madre sufría de un tumor cancerígeno y los tratamientos costosos requerían una cantidad de dinero que era imposible conseguir en el pueblo. Con apenas estudios de secundaria, mi única opción era un trabajo bien remunerado que me permitiera salvarla. Mi prima trabajaba en una casa de mucho dinero, y una familia conocida de sus patrones le había pedido una recomendación de alguien de absoluta confianza. La paga era excelente, y el trabajo, aparentemente, era sencillo. Ante mi necesidad, acepté sin dudar. Al llegar a la hermosa casa, la señora Estefanía me recibió con mucha amabilidad. Me hizo una breve entrevista, y yo le aseguré que mi intención era quedarme a trabajar desde ese mismo momento. Me mostró la casa y me explicó mis actividades: cocina, limpieza, cuidado de detalles. Yo estaba nerviosa. Era la primera vez que dormía lejos de casa. Al despedirme de mi prima, ella me aseguró que me dejaba en manos de una buena familia. Esa noche, al instalarme en la habitación que me asignaron, tomé un Cristo de mi maleta y lo puse en mi mesa de noche. Me arrodillé ante él, pidiéndole la fuerza necesaria para mi trabajo, pero sobre todo, rogándole que me diera el tiempo justo para juntar el dinero necesario para la operación de mi madre y la extirpación de aquel tumor cancerígeno. Mi fe era mi único escudo. Mi primer día de trabajo llegó. Bajé muy temprano para preparar el desayuno. Fue allí donde conocí a Santiago, el señor de la casa. Me presenté y él me dio una bienvenida efusiva, diciéndome que era un gusto tenerme como parte de su familia. Al terminar el desayuno, me felicitó por mi sazón, asegurando que a partir de ahora comería muy rico. Pero en ese momento, noté algo muy raro que me hizo sentir profundamente incómoda. Mientras me halagaba, Santiago me barría con la mirada de arriba abajo, y su tono de voz era innecesariamente coqueto. Él sabía bien que las mujeres de los altos de Jalisco teníamos fama de ser atractivas. Aunque vestía el uniforme que me habían dado, y para ser honesta, me quedaba un poco ajustado, yo no le había dado ninguna razón para esa clase de escrutinio. Pasaron 2 meses. Yo me acoplaba al ritmo de la casa, mandando dinero constantemente para los tratamientos de mi madre y juntando un buen ahorro, ya que no tenía gastos. Estaba tranquila, pero la mirada de Santiago fue volviéndose un problema constante. En las mañanas, mientras cocinaba, él era el primero en sentarse a la mesa. No decía una palabra, pero yo podía sentir su mirada penetrante sobre mí. Cuando me volteaba, él fingía mirar en otra dirección, pero yo sabía que me estaba observando. Luego vino el ritual semanal de la paga. Él era quien me pagaba. Al darme el dinero en efectivo, tomaba mi brazo con sus 2 manos, abría la palma de mi mano y depositaba los billetes, pero mantenía sus manos sobre las mías por un par de minutos, diciéndome que esperaba que pudiera ayudar a mi familia. Parecía hacerlo a propósito, regodeándose en el contacto físico. El acoso visual escaló a una vigilancia constante. Cuando yo salía a regar el jardín, podía verlo espiándome desde la cortina de su habitación. Me observaba durante bastantes minutos, desde que iniciaba hasta que terminaba mi labor. Cuando la hostigación era demasiada y yo volteaba a ver su ventana, él se ocultaba rápidamente, pero su movimiento era tan obvio que solo aumentaba mi sensación de ser una presa. Dichos comportamientos de Santiago eran lo único que empañaba mi estancia. Él nunca se había propasado, pero la intensidad de su deseo no me dejaba en paz. Yo solo quería juntar mi dinero y salvar a mi madre, pero la sombra de su mirada comenzaba a ser un terror sutil en esa casa de lujos. Los comportamientos de Santiago me hostigaban constantemente, pero él siempre mantuvo una línea de respeto físico, lo que me hacía dudar si mi incomodidad era solo paranoia. Sin embargo, ese equilibrio precario se rompió por completo un domingo. Ese día me dieron la tarde libre. Salí con mi prima a dar la vuelta a una de las plazas de Guadalajara. Al regresar a la casa, noté que la camioneta de la señora Estefanía no estaba.
Era un ritual común. Los domingos la familia completa salía a la casa de los abuelos. Di por hecho que no había nadie, lo que me daría el ansiado tiempo de soledad para ver una película en mi habitación. Al entrar a la casa me envolvió un silencio profundo, casi sepulcral, muy extraño para un lugar con niños. Llegué a mi habitación y noté que la puerta estaba ligeramente abierta. Esto era inusual, pues siempre procuraba mantenerla cerrada por seguridad. Di un paso y entré. Para mi sorpresa, la habitación no estaba vacía. Ahí, a un costado de mi cesto de ropa sucia, estaba Santiago. No se había percatado de mi presencia. Yo no podía creer lo que mis ojos veían. Estaba de pie, con ambas manos cubriendo su rostro, inhalando profundamente. Entre sus manos y su cara, no había otra cosa más que un par de mis calzones sucios. Mi cuerpo se paralizó de la impresión. No sentí miedo. Sentí un asco profundo, una náusea helada. Aquel hombre de negocios, el patrón imponente, estaba de rodillas, sucumbiendo a una perversión íntima y humillante. Santiago se percató de mi presencia y volteó de golpe. Llevó sus manos a su espalda ocultando la prenda y trató de actuar como si nada hubiera pasado. Me saludó dándome las buenas tardes y con una excusa tan tonta como apresurada, justificó su presencia. Me preguntó si de casualidad no tenía en mi habitación el control remoto del televisor. Le contesté que no, y él salió rápidamente, diciéndome que lo seguiría buscando. Cerré la puerta de mi habitación temblando. Aún estaba en estado de shock por la situación tan incómoda y violenta que acababa de presenciar. La sutil línea del acoso se había borrado, pero no pasaron ni 5 minutos cuando Santiago volvió a tocar a mi puerta. Yo abrí, y en cuanto lo hice, él se echó encima de mí con una ferocidad que no le conocía, intentando besarme a la fuerza. Me arrojó a la cama y se montó encima de mí. Me decía que lo disculpara por lo que estaba haciendo, pero que el olor de mi aroma íntimo en aquellos calzones lo había desquiciado, que lo había hecho desearme locamente. Él intentaba tocarme a la fuerza, besando mi cuello con una boca que ahora me parecía repugnante. Yo intentaba soltarme, pero él era bastante fuerte. Sabía que si no oponía más resistencia, él lograría su cometido y yo no estaría a salvo. La desesperación y el terror me obligaron a usar mi única defensa. Comencé a gritar bastante fuerte, con toda la potencia de mis pulmones, esperando que alguien me escuchara y llegara en mi auxilio. Para mi suerte, en ese preciso instante, logré escuchar cómo se abría el portón de la casa y el ruido del motor de la camioneta de la señora Estefanía. Habían llegado. Santiago puso una cara de asombro y terror. Rápidamente, se quitó de encima. Estaba asustado. Sabía que su esposa estaba a solo segundos de entrar. Me dijo que solo me daba 2 opciones, que me quedara en su casa y fuera su amante, o que mejor tomara mis cosas y me fuera en ese momento a mi pueblo. Con lágrimas de rabia y terror en mis ojos le dije que prefería irme a mi pueblo. Desesperado y buscando silenciarme, sacó su cartera, tomó 5,000 pesos y me los dio, diciéndome que tomara mis cosas y me fuera. En ese instante, Estefanía ya estaba en la puerta de mi habitación. Sorprendida, preguntó qué era lo que sucedía. Santiago, el acosador astuto, se transformó en el patrón preocupado. No pasa nada, mi amor. Lamentablemente, Marta se tiene que regresar a su pueblo. Su madre está grave y se tiene que ir en este momento. Está muy triste por dejarnos. ¿No es así, Marta? Al ver mi rostro lleno de lágrimas, que eran de rabia, Estefanía se acercó y me dio un fuerte abrazo, mencionando que toda la familia me iba a extrañar y que tenía las puertas abiertas para cuando quisiera regresar. Comencé a tomar todas mis cosas, metiéndolas en las maletas. En tan solo minutos tomé un taxi con rumbo a la central. La humillación del despido y el trauma del abuso eran ahora una herida abierta. Al llegar al pueblo, la primera imagen que me golpeó fue el estado de mi madre. Estaba mucho peor de lo que había imaginado. El tumor avanzaba sin piedad. No pude contarle a mi prima ni a mi familia lo que había sucedido con Santiago. La vergüenza y el miedo a represalias me silenciaron. Me dediqué a cuidar a mi madre, pero la realidad era brutal.
Los 5,000 pesos de la humillación apenas cubrieron unos pocos días. Pasaron 2 semanas de terror psicológico para mí. Aún estaba muy asustada por el intento de abuso. Me daba un miedo irracional salir a la calle. Perdía el sueño por las noches y vivía en un estado de ansiedad y alerta continua. Nunca había vivido una situación tan traumática. El dinero se acababa y la desesperación crecía al ver a mi madre consumirse. Mi tía, hermana de mi madre, comenzó a insistir con vehemencia en buscar una ayuda diferente a la medicina tradicional. Mencionaba que los doctores eran caros e ineficaces y que debíamos consultar a un médico naturista o incluso a alguien especialista en brujería curandera. Mi madre, aunque escéptica, estaba tan deteriorada que decidió que no tenía nada que perder. Accedió a buscar cualquier alternativa para recuperar su salud. Así fue como visitamos a un especialista en medicina alternativa. Este solo pudo recomendarle infusiones de hierbas y preparados dietéticos, lo cual era insuficiente para un cáncer tan avanzado. Al salir de allí, mi tía redobló su insistencia. Debíamos visitar a una bruja curandera muy reconocida, a 1 hora y media de camino, de regreso en la periferia de Guadalajara. Mi madre, con la esperanza de la sanación, aceptó el viaje. Al llegar nos recibió una mujer de mediana edad, cuya mirada calmada y certera me infundió un respeto inmediato. Al examinar a mi madre, la mujer detectó de inmediato la gravedad de los síntomas. Era un cáncer avanzado que requería cirugía y tratamiento médico. Sinceramente, nos dijo que ella no podía ayudarnos con ese tumor específico. Su trabajo era espiritual, no quirúrgico. Mientras hablaba con mi madre sobre su imposibilidad de curar el tumor, la bruja fijó fuertemente su mirada en mí. La explicación terminó, y ella se acercó a mí, tomando mi brazo con una fuerza inesperada. Tal vez no puedo ayudar a tu madre con su tumor, pero a ti sí puedo ayudarte, me dijo en voz baja. La bruja mencionó que podía percibir que yo había pasado por un suceso traumático, que aún cargaba el gran miedo de aquella impresión y el sustazo. Me recomendó hacerme una limpia para el susto. Mi tía me alentó y yo accedí. La ansiedad me estaba matando y la rabia latente no me permitía pensar con claridad. La bruja comenzó el ritual. Pasó varios huevos por mi cuerpo, luego ramas de pirul impregnadas de una loción con un aroma penetrante. Con su boca cerca de mi oído, susurró sutilmente, casi en trance: Marta, no te vayas, vuelve a tu espíritu. El ritual fue breve, pero sentí como una opresión pesada abandonaba mi pecho. Al terminar, la bruja nos despidió, asegurándonos que estaba a nuestra disposición. Al momento de darme la mano, me deslizó un papel con su nombre y teléfono y me susurró, mirándome a los ojos: creo que nos volveremos a ver. Llámame cuando quieras tu venganza. Me quedé helada. En ese momento no pude darle sentido a sus palabras. Regresamos a casa. Ya en la cama, me sentía un poco más tranquila físicamente. El estado de alerta y miedo continuo parecía haberse desvanecido. Pero ahora, en mi cabeza, llegaba una fuerte sensación de rabia, de injusticia y de venganza contra Santiago. El miedo se había ido, y en su lugar había quedado un odio frío y calculador. 3 días después de la limpia del susto, el miedo y la ansiedad se habían disipado por completo. Pero en su lugar, la furia ardía con una intensidad helada. Marta ya no se sentía la víctima. Era un alma consumida por una rabia justificada y una urgencia desesperada. Mi madre seguía empeorando y la operación era ineludiblemente costosa. Necesitábamos 300,000 pesos de forma inmediata. Entre el dolor de ver a mi madre sufrir y la rabia en contra de Santiago, una idea, oscura y clara, se instaló en mi mente. Él me había quitado mi trabajo de una manera abusiva, arrojándome 5,000 pesos como si yo fuera basura. Me había quitado la oportunidad de salvar a mi madre honestamente. Ahora, él tendría que pagar el daño que produjo. Tomé el papel arrugado de mi bolsillo donde la bruja anónima había escrito su teléfono. Sabía que no había vuelta atrás. Decidí llamarla. Ella contestó al primer timbre. Su voz era tranquila pero cortante. Había llamado más rápido de lo que esperaba, Marta.
me dijo, como si pudiera ver el torbellino de mi mente. Ella no dudó ni un segundo de mi intención. Sé bien que necesitas tu venganza, después de la limpia que te hice. Le dije que estaba en lo cierto y que quería comenzar de inmediato. Le pregunté qué necesitaría para tener a mis pies y totalmente en mi poder a aquel hombre que me había hecho tanto daño. No solo buscaba dinero, buscaba sometimiento y humillación. La bruja me explicó que el dinero era solo una herramienta y que mi rabia era el motor principal. Un amarre muy poderoso de sometimiento sería lo indicado, un hechizo donde mis palabras tendrían una gran influencia sobre él, donde él no razonaría nada de lo que yo le dijera, convirtiéndolo en un títere. Me advirtió que sería rápido y que su deseo sexual por mí sería intenso y desquiciado. Ella me pidió un artículo impregnado con la energía de Santiago. Si era un fluido corporal sería mucho mejor. Colgué el teléfono y me preparé. El primer paso de la venganza era regresar. Le marqué a la señora Estefanía. Le dije que mi madre había mejorado un poco y que regresaba a trabajar porque necesitaba ahorrar con urgencia para unos tratamientos. Ella, muy contenta y comprensiva, me dijo que mi lugar estaba disponible. Regresé a Guadalajara. En la central de autobuses tomé un taxi hacia la casa. Todos me recibieron muy bien. Los niños estaban felices, me querían mucho. Pero Santiago no ocultó su sorpresa al verme. No estaba enterado de mi regreso. Su esposa fue quien le mencionó que regresaba para trabajar. Santiago se acercó a mí en el pequeño instante en que nos quedamos solos. Su voz era sutil, casi un jadeo en mi oído. Quiero pensar que si regresas a esta casa es bajo mis condiciones. Entonces vas a ser mi amante, ¿verdad? En ese momento, sentí un escalofrío de asco que luchaba con la determinación. Me obligué a sonreír y a responderle con una frialdad ensayada. Sí, señor Santiago, seré su amante, pero las cosas serán a mi ritmo. Solo tenga un poco de paciencia. Es algo que yo nunca he hecho antes. La arrogancia se dibujó en su rostro. Me dijo que entendía y que sería paciente, que esperaría con ansias el día en que me tendría entre sus sábanas. Yo sabía que esa espera sería su tortura, el inicio de su sometimiento. Mi plan estaba en marcha. El primer acto de la venganza era darle falsas esperanzas para que su alma se enganchara en el amarre. Llegó el día domingo. Esperé con paciencia a que la familia se fuera a la casa de los abuelos. Cuando el portón se cerró, me dirigí al teléfono y llamé a la bruja anónima. Le consulté qué artículo de Santiago sería el más idóneo. Ella reiteró la necesidad de un artículo impregnado con su energía, preferiblemente un fluido corporal. Recordé que Santiago tenía la costumbre de fumar puros en su despacho. Me dirigí sigilosamente a su escritorio. Me acerqué al cenicero y, para mi suerte, encontré un puro que no estaba totalmente consumido, pero que sí tenía la marca visible de su saliva. Era un objeto pequeño cargado de la esencia de aquel hombre, perfecto para el ritual. Lo metí en una pequeña bolsa de plástico. Tomé mis cosas y me dirigí de inmediato a la casa de la bruja. Al llegar, ella me preguntó fríamente: ¿qué tanto poder quieres tener sobre aquel hombre, Marta? ¿Un simple enamoramiento o un sometimiento total? Le dije que lo quería totalmente a mis pies, que mis palabras debían tener una gran influencia sobre él, que no razonara nada de lo que yo le dijera y que fuera lo más rápido posible. Yo quería manipularlo y humillarlo. La bruja asintió con un brillo sombrío en sus ojos. Me explicó que para un sometimiento de esa magnitud, el ritual requería un pacto más profundo. Comenzó a trabajar. Tomó un pequeño muñeco de trapo que parecía hecho de un saco viejo. Colocó el puro, con la saliva de Santiago encima del muñeco y lo sujetó con un par de alfileres negros. Luego, añadió más alfileres en varias partes del muñeco. La cabeza, para nublar su juicio, y el pecho, para dominar su voluntad. Luego, con un grueso listón de color rojo, comenzó a enrollar el muñeco, apretándolo y cubriéndolo completamente, como si lo estuviera momificando. Una vez terminado, metió el muñeco en un frasco de vidrio junto con algunas otras cosas que no pude identificar.
restos de hierbas secas, polvo oscuro y uñas de algún animal. El aire en la habitación se cargó con una energía densa y sentí que la respiración se me dificultaba. El momento culminante del pacto llegó. La bruja me pidió que pinchara uno de mis dedos para obtener una gota de sangre. Con la punta de una aguja, obtuve la gota, la cual me pidió que vertiera cuidadosamente dentro de aquel frasco. Mi sangre, mi esencia vital, se mezcló con los otros elementos, sellando el vínculo de sometimiento. Para terminar, la bruja comenzó a verter miel dentro del frasco, ahogando totalmente al muñeco. Cerró el frasco herméticamente. La bruja levantó el frasco y me miró con una seriedad escalofriante. Mencionó que con aquel ritual de amarre, yo tendría totalmente a mis pies a ese hombre. Sin embargo, me dio la advertencia crucial. Este amarre te dará todo el poder, pero Santiago sufrirá un fuerte enamoramiento y un deseo sexual bastante intenso hacia ti, que lo desquiciará. No sé cuáles son tus intenciones, pero debes saber que este amarre no tendrá vuelta atrás, a menos que tú no mantengas relaciones íntimas con él. Esa es la única forma de revertir el hechizo. Salí de allí con el frasco en una bolsa. Me puse a reflexionar sobre el acto tan oscuro que acababa de realizar, pero ya no había marcha atrás. La rabia y la desesperación habían ganado. La venganza y la salvación de mi madre valdrían el riesgo. La semana transcurrió con una lentitud tensa. Poco a poco, me di cuenta del poder aterrador que había desatado. Santiago me miraba con ojos diferentes. Su mirada ya no era furtiva, sino abierta, penetrante y desquiciada. Podía ver en ella un deseo que lo consumía, una necesidad física y emocional que el amarre había encendido como fuego. Se volvió notoriamente obvio. En cuanto yo estaba en la casa, él buscaba la manera de mantener su vista en mi cuerpo, ignorando cualquier discreción. Me inquietaba que su esposa, Estefanía, se diera cuenta del deseo brutal que su marido ahora sentía por mí. Pero el hechizo era tan poderoso que anulaba cualquier precaución. El día domingo, la familia se alistó para salir a casa de los abuelos. Esta vez, Santiago puso la excusa de sentirse indispuesto. Prefirió quedarse a descansar. Yo sabía perfectamente que no era descanso lo que buscaba. En cuanto todos se fueron, el silencio de la casa se rompió con su impaciencia. Llegó hasta la puerta de mi habitación, tocó con una urgencia que no pudo disimular y mencionó mi nombre. Le pedí que pasara. Apenas cruzó el umbral, su rostro era una máscara de desesperación y lujuria. No aguanto más, Marta. Te quiero tener en este preciso momento. Sabía que había llegado el momento de jugar mi primera carta. Este era el sacrificio que debía hacer para lograr mi cometido. Darle un pequeño, controlado sabor de lo que tanto anhelaba. Me levanté de la cama lentamente, acercándome a él. Lo besé. El beso fue apasionado, una respuesta a la furia de su deseo. Él me abrazaba fuertemente la cintura. Sus manos recorrieron mi espalda hasta llegar a mis caderas, subiendo luego a mi pecho, acariciándome con fuerza y desesperación. Él jadeaba, completamente atrapado en el frenesí que yo había conjurado. El asco me invadía, pero lo ocultaba con cada movimiento, concentrada en el objetivo. Después de un par de minutos de besarlo, me alejé fríamente. Él quería continuar. Me rogaba que por favor no lo dejara así. En ese momento, rompí en llanto. Mi llanto no era de pasión, era de asco, de rabia y de profundo resentimiento en contra del hombre que me había intentado abusar, pero utilicé esas lágrimas como arma. Le dije, entre sollozos, que me sentía muy mal y que lo disculpara por no seguir, pero que estaba muy angustiada. Mi madre necesita la operación urgente y no tengo el dinero. Le dije con la voz rota. Estoy tan triste que no puedo concentrarme en nada más. La manipulación funcionó con una precisión terrorífica. El hechizo había nublado su juicio por completo. Santiago, el hombre de negocios calculador, se convirtió en un niño patético y enamorado. Rápidamente sacó su cartera y me dio todos los billetes que tenía. Yo, sin inmutarme, le dije que esa cantidad no era suficiente. Él,
Desesperado por tenerme, me preguntó cuánto dinero necesitaba. Le dije la suma exacta de la operación, 300,000 pesos. Él no lo dudó. Me pidió un minuto y se dirigió a su habitación. Regresó con su chequera en la mano. Yo misma vi cómo llenaba y firmaba un cheque por la cantidad que le había mencionado. Me dio un último beso, diciéndome que él sabría esperar a que yo me sintiera mejor, que estaba para ayudarme en lo que pudiera. Se retiró de mi habitación, con la frustración palpable en el rostro. Esa noche, acostada, pude escuchar en la habitación de mis patrones cómo Santiago se desquitaba su deseo con su esposa. Los dos disfrutaban de un encuentro salvaje. Eso era bueno para mi plan. Al desahogar su deseo con Estefanía, me daría más tiempo para ejecutar la última fase de mi venganza. Había obtenido el primer rescate. 2 días después de la primera extorsión, sentía la confianza del poder absoluto. Santiago había caído completamente en el hechizo. Una noche, mientras él trabajaba en su despacho, entré para hablar con él. En cuanto me vio, se levantó rápidamente de su escritorio y presuroso cerró la puerta con llave. Se dirigió a mí, me abrazó y me besó locamente, su cuerpo frotándose contra el mío con una urgencia que rayaba en la desesperación. Me puso contra la pared acariciándome bruscamente, dándose un agasajo con mi cuerpo. Le dije que parara, que podrían escucharnos, y le mencioné que tenía algo muy importante que decirle. Él se alejó, agitado y acalorado por el momento que acababa de arrebatarme, pero sumiso a mi orden. Fui directa al grano, sin rodeos. Le dije que me había equivocado en el monto económico del costo de la operación de mi madre. Le dije que el costo sería del doble, por lo tanto, hacían falta otros 300,000 pesos. Él no se inmutó. La manipulación, el miedo a perderme y el deseo desquiciado lo habían convertido en un autómata. Se acercó a su escritorio y presuroso, sacó nuevamente un cheque, llenándolo y firmándolo con la cantidad que le había mencionado. Me entregó el cheque. Dijo que no había problema, pero me miró con una mezcla de súplica y lujuria. Solo espero, Marta, que al estar conmigo, valga cada peso de estos cheques. Yo le dije fríamente que así sería. En ese momento quise medir la profundidad de mi poder. Le pregunté directamente si estaba enamorado de mí. Él respondió, con una voz cargada de una obsesión enfermiza, que estaba locamente enamorado y me deseaba con unas ansias profundas. Pude corroborar que tan poderoso era el amarre. Aquel señor imponente de la primera semana se había convertido en un niño patético en mis manos. Mis palabras tenían una influencia total sobre él. Prácticamente me hacía caso en todo lo que yo le decía. El efecto de aquel amarre no solo encendía su deseo como fuego, sino que lo hacía perder toda conciencia moral y familiar. Él mismo me propuso que me fuera a vivir a otro lado con él, tener una casa solo para los dos. Estaba dispuesto a dejar a su familia por mí. Era algo sorprendente. No habían pasado ni 15 días del amarre, y él ya estaba pensando en destruir su matrimonio por una mujer que lo despreciaba. En ese momento, supe que la venganza estaba consumada. Lo había humillado y lo había despojado de una parte de su fortuna. Tuve que mentirle por última vez para seguirlo manipulando. Le dije que fuera paciente, que yo también quería estar a su lado, pero que sería necesario realizar un plan para irnos juntos y que su separación de Estefanía fuera lo más tranquila posible. Como todo niño emocionado, me dijo que sabría esperar, que deseaba tanto aquel día en el que estaríamos juntos, viviendo en un hogar solo para nosotros dos. Me despedí dándole un último beso fugaz, cargado de un profundo asco, y salí de su despacho para terminar con mis labores. Esa misma noche, silenciosamente, me dispuse a guardar todas mis cosas. Mi venganza había terminado. Había obtenido el dinero suficiente para operar a mi madre, y lo que era mejor, me sobraría una buena cantidad para ahorrar. A la mañana siguiente, bajé a la cocina. Santiago me miraba sonriendo. Parecía un adolescente enamorado, totalmente ajeno a la realidad. Lo que él no sabía era que no me volvería a ver en toda su vida. Él se fue a trabajar, y los niños partieron a la escuela.
Aproveché el momento para encontrar a la señora Estefanía. Con el rostro compungido, le dije que me marchaba. Era urgente estar en el pueblo para atender la grave recaída de mi madre. Me disculpé por partir tan de repente. Ella, con la misma amabilidad que me había recibido, lo supo entender. Me dio un fuerte abrazo, mencionó que esperaba la pronta recuperación de mi madre y me aseguró que yo tenía todas las puertas abiertas en su casa. Tomé un taxi y me dirigí a la central de autobuses. La sensación era de liberación total, pero debajo de ella latía un asco frío por haber usado mi cuerpo y el trauma del abuso como arma. Estando en la central con el peso de los 600,000 pesos de la venganza en mi bolsa, llamé a la bruja anónima. Le pedí, por favor, que rompiera aquel amarre. Ella me preguntó, con una voz cargada de significado: «Marta, ¿mantuviste relaciones sexuales con él?» «No», le dije sintiendo un alivio helado. Lo manipulé y le di solo lo necesario, pero no hubo relaciones. La bruja mencionó que llevaría a cabo la ruptura de aquel amarre de sometimiento. Al no haberse consumado el acto sexual, la debilidad del hechizo, Santiago recuperaría su paz mental y la influencia de mis palabras desaparecería. Me quedé esperando, sintiendo cómo el miedo y la rabia me abandonaban de nuevo, dejando solo el vacío del triunfo. La bruja, antes de colgar, me dijo una última cosa, una sentencia final. «Marta, tú te salvaste de la muerte y salvaste a tu madre, pero Santiago pagará. Él ya perdió la mitad de su fortuna por ti. Lo que sigue es inevitable. El precio de la brujería no lo dejará en paz. Lo seguirá hasta que su ruina sea total. Ese es el precio por haber usado su poder para el abuso». Me sentí tranquila al escuchar eso. Santiago no solo había perdido el dinero, sino que su condena por el acoso sería su ruina total. Regresé a mi pueblo. Utilicé el dinero con inteligencia. Operé a mi madre, y el tratamiento posterior le permitió vencer el cáncer. Con el dinero que sobró decidí irme del estado para mejorar mi calidad de vida. Sabía que estar cerca de Guadalajara no me daría tranquilidad. Ya han pasado algunos años de aquel suceso. No supe nada más de aquella familia y la verdad, no siento culpa por lo que hice. Solo hice pagar a un posible violador, quitándole una pequeña parte de lo que a él le sobraba. Esta no fue una experiencia grata para mí, pero fue necesaria para poder salvar a mi madre y darme una mejor vida. El terror del abuso me transformó en un instrumento de venganza. Mi única condena es que la sensación de asco y la frialdad que desarrollé al usar mi cuerpo como arma nunca me abandonaron por completo. Gocé de mi libertad, pero el recuerdo de humillar y someter a aquel hombre, por más abusador que fuera, es la cicatriz moral que cargo para siempre. El precio de la brujería se cobra de distintas maneras. Oh,